gracias a la universidad, a la USAC, y muchas gracias también a Bartolomé Las Casas y a la Red Peruana de Universidades, la RPU, por la invitación. Me hubiera gustado estar desde el inicio en la reunión, así lo tenía previsto, pero bueno, cruces de actividades han impedido estar desde ayer y poder participar, como la mayoría de ustedes, de todos los interesantes debates de la sesión inaugural. Parece que ha estado mi buen amigo y colega Alfonso Gumucio, y en las otras mesas donde han estado varios colegas. Hay un PPT ahí no está en el musical. Bueno, lo que yo voy a presentar, tengo unos 30-35 minutos y me avisan por favor si me voy pasando del tiempo. Es una parte de los resultados de una investigación que he venido desarrollando entre los años 2013 y 2016 y que intentan aproximarse al sistema de medios y redes de comunicación en el Perú y sus vínculos con el sistema político y con la democracia. Es un tema que en la universidad venimos trabajando ya desde hace algunos años y tratar de plantear, digamos, algunas ideas a manera de conclusiones y preguntas, porque estamos en un nuevo escenario político en el Perú, ¿no? Como lo dije yo en una reunión con Hugo, participando de un panel la semana pasada, en el Perú no sabemos qué va a pasar en términos políticos en las próximas semanas y meses, porque mañana ve la Corte Interamericana el tema del indulto, ¿no? A ver si ha colisionado o colisiona con las normas y los compromisos que ha asumido el Perú con relación a condenas por delitos tan graves como los que cometió el señor Fujimori, ¿no? Luego una corte, un juez penal, una corte penal va a ver el tema de si la gracia que le ha dado el presidente Kuczynski a Fujimori para que no sea procesado en los casos de Pativilca, que son también crímenes graves cometidos en el año 1992, ¿no? Digamos, lo va a blindar, ¿no? Para que no sea incorporado en el caso Pativilca. Ese tema está al voto, ¿no? Ya ha habido una reunión y los magistrados van a votar. Y parece ser que están esperando que la Corte también se pronuncie, en fin, ¿no? Y el señor Barata, que fue el representante de Odebrecht en el Perú durante muchos años, va a comenzar a hablar en Brasil, pero acogido a la colaboración eficaz en el Perú. Su condición cambió de procesado a colaborador eficaz. Entonces, es un escenario bien complejo de incertidumbre, ¿no? Y ahora tenemos un paro agrario en marcha en varias regiones andinas, y probablemente me estaban comentando al llegar a Cusco, nuestros compañeros campesinos, digamos, algunas organizaciones se sumen. Entonces es un escenario complejo, difícil, y estos eventos nos presentan, digamos, la posibilidad de debatir diversos temas académicos, de promoción del desarrollo, de las comunicaciones, pero en un contexto particularmente complejo en el Perú, que no lo podemos dejar de lado, ¿no? Bueno, lo que yo quiero presentar, vamos a ver si presioné algo ahí, no, a ver ahí, no, a ver aquí,
no tengo mucho éxito. Si no, voy avanzando directamente en la computadora. Por alguna razón. Bueno, yo quiero presentarles este esquema, esta figura, digamos, en la que trato de fijar los ámbitos de convergencia, de imbricación entre el sistema político y el sistema mediático, ¿no? En la práctica es muy difícil separar y entender, digamos, esas diferencias planteadas, ¿no? En la práctica lo que hay en realidad es una implicación, y podríamos decir el sistema mediático forma parte del sistema político, ¿no? Es parte del sistema político. Una visión más tradicional de la ciencia política entiende que el sistema político está compuesto en términos generales por los sistemas de gobierno o subsistemas de gobierno, por el subsistema de representación, ¿no? Los partidos, por el subsistema electoral y en general por la cultura política. Pero la porosidad, digamos, de los sistemas hace que los medios y las redes se hayan compenetrado con el sistema político y sea muy difícil hoy en día entender a ambos sistemas por separado, ¿no? Y en esa línea, digamos, de una implicación, de una convergencia, hay al menos dos ámbitos principalmente de una relación muy estrecha, ¿no? El ámbito del espacio público, en el cual se desarrollan tres procesos democráticos muy importantes, ¿no? Las elecciones, ¿no? Se desarrollan en el ámbito público, y los medios son importantes en la medida en que permiten que, por ejemplo, las diferentes posturas y propuestas de gobierno se puedan hacer conocer a toda la ciudadanía o a gran parte de la ciudadanía en similares condiciones, idealmente de equidad entre las fuerzas políticas en una competencia electoral. Y por otro lado está el derecho de la ciudadanía de poder acceder e informarse de las propuestas y acceder también a las discusiones o los análisis de las propuestas de gobierno que se presentan en cada proceso electoral. Pero hay otro proceso clave democrático también, más allá de los procesos electorales, que tiene que ver con la discusión, ¿no? La deliberación sobre temas importantes de la agenda social, de la agenda política, que se discuten en mayor o menor medida en todo régimen democrático. Y los medios también son importantes, y las redes también son importantes para esa discusión, ¿no? Decisiones de política pública debieran, y así pasa en algunos casos, en mayor o menor medida, debieran trascender al ámbito de la discusión parlamentaria o de la discusión en las esferas del Ejecutivo o de los consejos municipales o de los consejos regionales, y trascender al ámbito público a partir de los medios y las redes de comunicación, ¿no? O también las problemáticas sociales diversas se convierten en temas de agenda cuando trascienden, ¿no? Pasan al espacio público y a la agenda política a partir de esta trama de medios de comunicación y redes de comunicación. Entonces, es otro proceso importante. Y el tercero tiene que ver con la rendición de cuentas, ¿no? Con la transparencia, el acceso a la información pública de interés público, y a su vez con toda la acción de la sociedad civil a través del periodismo, de medios independientes, a través de organizaciones que hacen vigilancia sobre determinados temas, ¿no? Con relación al desempeño de las autoridades, de los políticos y los funcionarios, lo que llamamos en términos generales esta idea de la transparencia y de la rendición de cuentas. Entonces, son tres aspectos importantes en los cuales los medios y las redes de comunicación tienen una relevancia y una imbricación con el sistema político, ¿no?
Y estos procesos se dan fundamentalmente a través de la socialización, la construcción de la cultura política, la agenda, la priorización, los encuadres, y podríamos llamar también una implicación de mayor largo aliento, que es el consenso y la hegemonía a nivel simbólico, a nivel de los discursos, ¿no? Ese es un ámbito clave, crucial, ¿no? Que relaciona a medios y política permanentemente, cotidianamente, aunque en algunas etapas o momentos con mayor intensidad, con mayor vigor, ¿no? Pensemos simplemente de quién pone la agenda. ¿Quiénes ponen la agenda? Que no es poca cosa, ¿no? Poner temas en agenda de debate político no es poca cosa. Algunos se convertirán en decisiones, ¿no? O conllevarán a decisiones, otros no, otros se perderán en la coyuntura, pero no estamos hablando de Chancay de a medio cuando decimos quién pone la agenda política, ¿no? Y además con qué tipo de encuadre, ¿no? Con qué tipo de caracterización de aquello que se traslada a la agenda pública y a la agenda política. Es decir, son aspectos muy importantes en general en la vida democrática, ¿no? O qué tanto, y aquí voy al contexto, ¿no? Qué tanto los temas, por ejemplo, que tienen que ver con los agricultores, principalmente quienes cultivan la papa, la situación, la problemática de este sector importante del agro andino está en la agenda, y entonces para ponerse en la agenda tiene que haber paro, movilización, ¿no? Tiene que haber marchas, bloqueo de carreteras, y entonces recién entra, ¿no? Y 2 muertos, ¿no es cierto? Hasta ayer 2 muertos, vamos a ver qué pasa en estos días, y entonces recién entra en la agenda, ¿no? ¿Por qué? Porque dadas las características de la centralización y concentración de medios, lo que pasa en nuestras regiones casi no figura, no figura, no está presente. Y la otra dimensión es el ámbito institucional, que es el campo de las relaciones formales e informales que se establecen entre medios y política, ¿no? Los mercados, el periodismo, el paralelismo político, que podríamos caracterizarlo como la manera como los medios reflejan, y las redes, las divisiones políticas y sociales de una sociedad, y también las políticas y la regulación del Estado, ¿no? En toda esta trama hay relaciones formales a través de políticas, leyes, reglamentos, pero también hay mucho de relaciones informales, la corrupción, por ejemplo, ¿no? O el clientelismo que se produce en el ámbito del sistema mediático y político permanentemente, ¿no? Entonces, bajo este marco pasaré a tratar de, digamos, describir el sistema mediático peruano, ¿no? A nivel institucional, a partir de sus principales rasgos, ¿no? El análisis de estas 4 últimas dimensiones, las características del mercado mediático, el paralelismo político, la concurrencia, reflejo de partidos, grupos de interés y el tejido mediático, el profesionalismo del periodismo, su nivel de autonomía respecto a poderes económicos, a poderes políticos, y también el rol del Estado en materia de política, regulación de medios, actuación de la autoridad reguladora, medios estatales un poco, y tal vez, si nos alcanza el tiempo, algo referido a la propaganda electoral. Vamos a ver. Aquí. Una pincelada muy rápida, con una perspectiva histórica, digamos, la manera como se ha configurado el sistema mediático peruano. Aquí tenemos compañeros bolivianos, y también me parece que un colega compañero chileno está con nosotros, ¿no es cierto? Pueden haber aspectos en común y otros aspectos mucho más particulares. La configuración del sistema de medios que tenemos en el Perú ha transitado por 3 grandes etapas. Estas no son necesariamente etapas que han terminado, digamos, algunos rasgos pueden estar todavía muy presentes, ¿no? En la relación entre medios y política,
Pero estas tres grandes etapas son una etapa oligárquica, la etapa de la prensa, de las familias, que son en parte una herencia colonial, ¿no? Y emergen, para el caso peruano, por ejemplo, familias tan importantes y tan poderosas hasta hoy en día como la familia Miró Quesada, ¿no? Y el Grupo El Comercio, que es un diario que viene de mediados del siglo XIX, y otros han ido desapareciendo, ¿no? La prensa se convierte en un instrumento de reflejo de los intereses de una oligarquía terrateniente muy vigorosa, vinculada también a la banca y las finanzas en parte, y a ciertas actividades extractivas o de explotación de recursos naturales, ¿no? En la dictadura, el gobierno militar del general Velasco Alvarado, esta línea de continuidad oligárquica se quiebra por medidas que van más allá de los medios de comunicación. Se produce una de las reformas agrarias más drásticas de América Latina. Si ustedes quieren un ejemplo de un acto revolucionario en el siglo XX en el Perú, ese es la reforma agraria, porque, digamos, se puede valorar de diferente manera hoy en día, ¿no? Pero con una sola medida, cerca de 12.000 haciendas fueron expropiadas y transferidas a organizaciones sociales diversas, ¿no? Bajo la modalidad de cooperativas, comunidades campesinas, etc. El problema es que eso se hizo desde arriba, ¿no? Y la organización se pensó desde arriba. El tema de los medios no fue parte del plan de gobierno de esa cúpula militar, digamos, pero emergió con la confrontación con los sectores oligárquicos frente a este tipo de medidas tan drásticas que se tomaron en los 2 primeros años del gobierno de Velasco, ¿no? Entonces los medios también experimentaron una etapa de expropiación trunca, confiscación, diría yo, parcial, que se da fundamentalmente en la prensa, en menor medida en la televisión, el 51% de las acciones, y en la radio, el 25% de las acciones, ¿no? O sea, ha habido una línea de continuidad de poder privado concentrado como un quiebre en esta etapa que va aproximadamente de 1969 a 1980, ¿no? Y luego, cuando se retorna al régimen democrático con el segundo gobierno de Belaúnde, se concibe ya desde la transición en el año 78 una reprivatización de los medios, digamos, bajo un esquema mucho más liberal que en la etapa oligárquica. Los medios regresan a las antiguas familias, pero otros grupos operadores ingresan al mercado principalmente de la televisión, la radio y en menor medida de la prensa, ¿no? Y esta etapa liberal, digamos, que va en su matiz o en su dimensión neoliberal, va hoy hasta nuestros días y ha permitido un alto nivel de concentración, ¿no? Esta etapa segunda de intervencionismo o estatismo, que quiebra esta línea de continuidad, yo diría que en general, más allá del momento de confrontación y de la coyuntura compleja esta que se experimentó, lo que ha hecho a la larga es reforzar la idea de que el sector privado, en la lógica de la libertad de expresión y el pluralismo, debe mantener el control, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación con una débil intervención del Estado, ¿no? Eso ha reforzado finalmente esta visión privatista y comercial de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, algunos rasgos respecto al mercado, digamos. Es un mercado caracterizado en términos muy generales por una prensa escrita de baja circulación. Más o menos se calcula que entre 65 y 67 ejemplares de diarios circulan por cada 1000 ejemplares diariamente, ¿no? Siendo que el mercado peruano ha crecido mucho en los últimos 10 años. Hubo un boom de crecimiento de la prensa, lo que va a contramano de lo que pasa en Estados Unidos, en gran parte de Europa y en otros países de América Latina, donde más bien la prensa de papel o impresa baja. Aquí pasó de 1.400.000 ejemplares a 2 millones de ejemplares aproximadamente, ¿no?
No hay mucho dato actualizado porque a raíz de la compra del comercio, los datos que presentaba la Sociedad Peruana de Empresas Periodísticas simplemente dejaron de estar públicos, ¿no? Eso fue producto de toda la discusión que se generó entre el 2013 y 2014, ¿no? Una amplia penetración de la radio y de la televisión, especialmente de los 80 en adelante, con nuevos operadores y nuevas tecnologías, ¿no? Y hay un alto grado de concentración que, bueno, digamos, probablemente en el caso de América Latina, Sudamérica, ¿no? Porque habría que acentuar Cuba, ¿no? En el caso de Sudamérica no hay un actor que tenga el 90% o casi el 90% en un mercado, ¿no? Como es el mercado de la prensa en el caso de Perú. No conozco duopolios, ¿no? Duopolio en Chile, Copesa, Mercurio, ¿no? Conozco el duopolio argentino, Clarín, La Nación, y así podemos hablar de una prensa concentrada, pero no en el nivel nuestro del comercio, ¿no? Y hay también toda una lógica centralista, digamos, que refleja esta agenda que no pone atención en un conjunto de problemáticas y procesos que se experimentan en otras regiones del país, ¿no? El paro agrario y la problemática de los agricultores de papa es una muestra de ello, ¿no? Bueno, estos resultados reflejan un estudio que se desarrolló el año 2016 con Reporteros Sin Fronteras, en sociedad con Ojo Público, que es un grupo de periodistas independientes que trabajan aquí. Se les dice independientes porque no son parte de una corporación empresarial y tampoco son parte del Estado, ¿no? Porque en esa línea, digamos, es la idea de independencia, ¿no? Entonces, aquí se puede ver, bajo un estimado de un mercado de 2.500.000 soles, que vienen a ser aproximadamente unos 750 millones de dólares, se puede ver cómo el grupo del comercio, según estos resultados, captó el año 2015 alrededor del 60% de la inversión publicitaria de esos 2.500.000 soles, ¿no? Y en menor medida otros grupos, el grupo ATV, que es de Almavisión, ¿no? De este mexicano Ángel González, el grupo Latina, que es de un fondo de inversiones, el grupo RPP, el grupo La República, en mucho menor medida, corporación. La República aparece con 4% porque es socio minoritario del comercio en América Televisión. Si no, no habría cómo explicar ese 4%, estaría más abajo, ¿no? El grupo Corporación Radial y Panamericana de Radios. Son los principales grupos, pero el comercio es de lejos, digamos, el big player o el gran jugador, ¿no? del mercado mediático peruano, ¿no? Un dato interesante es que todos los grupos son familiares, incluso el grupo de origen mexicano o guatemalteco es familiar también, y solo hay un grupo, digamos, que no es familiar, que es latino, ¿no? Porque un grupo de inversionistas, digamos, se asoció, ¿no? A través de Enfoca y compraron el canal, pero el resto son grupos familiares, incluido el mexicano guatemalteco de Ángel González, ¿no? En tránsito hacia el comercio, en tránsito hacia un esquema de capitalismo más corporativo, porque ya, por ejemplo, la dirección del comercio ya no la asume un Miró Quesada desde el 2014, ¿no? La asume un director que viene de fuera, ¿no? Fritz Trubat, y ahora el director es el señor Berkemeyer, pero ambos no son Miró Quesada. Entonces hay una especie de tránsito, además por otras inversiones, hacia un capitalismo de tipo corporativo, y digamos es un híbrido pero su origen es un capitalismo familiar, ¿no? Respecto al reflejo de las divisiones sociales y políticas en el sistema mediático, básicamente refleja principales divisiones de los grupos más importantes, oligarcas, grupos de poder económico nacional y hoy en día también de poder económico extranjero, ¿no? Salvo esta etapa de quiebre, de estatismo, de intervencionismo, ¿no?
La prensa vinculada a los partidos antioligárquicos ha sido discontinua, me refiero a la prensa vinculada al APRA o a la prensa vinculada a la izquierda, digamos, que ha habido experiencias a partir de 1980, ¿no? Pero en la medida en que los partidos se debilitan y se empequeñecen en términos de significación, dejan de tener prensa, una prensa que refleje esos contenidos, ¿no? Le pasó a la izquierda, que tuvo un diario y un suplemento, Alfonso se acordará, Hugo, Carla, que está por acá, Marisol, El Caballo Rojo, ¿no? Caballo Rojo, un suplemento interesantísimo del diario, que fue un diario de izquierda en el Perú, pero porque había izquierda, porque había partido, ¿no? Entonces, al decaer los partidos, incluido el APRA, los diarios o la prensa que refleja esa visión política o esa división política decae y predomina lo corporativo, ¿no? En esta etapa, y por eso decía yo el contexto ha cambiado, a raíz de las elecciones del año 2016, un grupo político mucho más fuerte ha emergido, ¿no? Y ha controlado el Congreso por una mayoría absoluta, me refiero a Fuerza Popular, pero está experimentando, digamos, golpes fuertes en los últimos meses, ¿no? Pero es un partido político también particular, porque, claro, antes era Fuerza 2011, ahora es Fuerza Popular, en realidad nucleados frente a una lideresa caudilla, ¿no? Keiko Fujimori, y un caudillo interno aparentemente le disputa el liderazgo y entonces se ha quebrado y ha perdido la mayoría absoluta, ¿no? Pero ese partido sí ha tratado de equilibrar la relación con los medios cuando le plantea, por ejemplo, digamos, Mulder plantea que los medios no reciban publicidad estatal, ¿no? Los medios privados. De todas maneras, esas muestras de vigor del sector político no las hemos tenido en todos estos años ni con mal, ¿no? O cuando Fuerza Popular dice los medios estatales tienen que distribuirse en su control, ¿no? Para el Poder Judicial, para el Poder Asambleístico, Congresal y para el Poder Ejecutivo. Esas muestras de vigor, de confrontación, no las hemos tenido, evidentemente porque estamos frente a una fuerza política mucho más organizada que los partidos de los años anteriores, de los gobiernos anteriores, ¿no? Doctor, 10 minutitos más. 10 minutitos. Voy cerrando, entonces, yo diría, cierro con con un esquemita que no sé si se vea, pero me va a permitir cerrar, digamos, esta idea y tal vez ver un poco en el concierto andino, cómo el Perú está mucho más cerca de lo que es el escenario mediático político colombiano, ¿no? Versus lo que podría ser un escenario distinto, con cada uno con su particularidad en los casos ecuatoriano y boliviano, ¿no? Donde hay un poder estatal, en el Ecuador no ha habido, hasta Correa por lo menos mucho más vigoroso, que confronta, amenaza, en fin, ha pasado en diferentes coyunturas, ¿no? Bueno, en este lado izquierdo he tratado de colocar las características del sistema de medios de comunicación peruano, ¿no? Es un sistema híbrido, como lo hemos podido ver en parte por los datos que les he presentado, ¿no? Con un predominio del sector privado, una alta concentración en la prensa, la radio, la televisión, en internet también, ¿no? De los 10 portales web más visitados, 9 son del Grupo El Comercio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el internet es, por supuesto, la barrera de entrada es mucho más baja que los otros medios, pero las corporaciones tienen una gran capacidad de producción de contenidos y circulación de contenidos en un ecosistema, ¿no? Que hace que sea más difícil confrontar incluso en internet frente a ese poder, ¿no? Una intervención estatal débil, en el caso peruano, referida a la concentración, ¿no? Poca voluntad, porosa. Tenemos estados porosos, el Perú tiene un estado muy poroso frente a los intereses privados. Lo que está pasando con Odebrecht es una muestra de esa porosidad, ¿no? Instrumentos débiles, poco articulados en el caso de los medios estatales, ¿no? Los medios proyectan fundamentalmente las visiones e intereses de las élites económicas, y el periodismo es un periodismo
entre algunas muestras o expresiones de cierta independencia, especialmente en el mundo de Internet, ¿no? Ojo Público, Convoca, IDL Reporteros, entre otros grupos, versus un periodismo mucho más vinculado a las élites empresariales y corporativas, ¿no? Y el sistema de medios, también fusionado con el sistema económico en parte, a través de los principales vínculos que son la inversión publicitaria, los vínculos societarios de algunos conglomerados y la gestión de intereses que hoy en día hacen las corporaciones en la lógica de colocar temas y cautelar su reputación, ¿no? Que es un valor fuerte en las corporaciones a nivel mundial y los medios como una vía para el tema de la reputación. Versus un sistema político multipartidario, institucionalmente débil, con un gobierno de tipo presidencialista, que son las características comunes de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia, ¿no? Que centra, digamos, gran parte de la atención en la figura del gobierno y del presidente, con un Estado capturado, yo no diría capturado en su totalidad, pero en áreas principales de política económica por empresas multinacionales y grupos de poder, débil regulación en términos de libre competencia y defensa de consumidores, y coexistencia a su vez de decisiones y prácticas en arreglo a la ley con relación de carácter clientelar y redes de corrupción, ¿no? Con fragilidad partidaria y caudillismo, yo diría que salvo el caso de Fuerza Popular, ¿no? En el último año y medio, en general los otros partidos son casi inexistentes, ¿no? Relaciones clientelares entre élites empresariales y élites políticas y un financiamiento partidario casi inexistente, que es en gran parte el móvil de la corrupción en campañas, ¿no? O del financiamiento ilícito en campañas, mejor dicho, que ocurre en el Perú, ¿no? Y frente a procesos con un financiamiento mayor, electorales mayormente privado, ¿no? ¿Esto qué hace? Que la relación en ciertas coyunturas sea asimétrica en favor del sistema de medios y del sector privado con relación a un Estado débil, ¿no? En general débil, y frente a partidos débiles y digamos que han construido, ¿no? Relaciones de corrupción, de clientelismo, en fin, de mutuo beneficio con las principales élites empresariales, ¿no? Entonces, el escenario hoy en día es un escenario que no ha cambiado mucho, ¿no? Digamos, hay un actor político mucho más fuerte, encaramado en el Congreso de la República, que pone la agenda, que confronta en ciertas ocasiones con los medios de comunicación, ¿no? Y es mucho más organizado que el panorama de partidos que tenían una existencia vinculada al Estado hasta mediados del 2016, ¿no? Finalmente, en términos, revisé antes de venir como para discutir, ¿no? Yo sé que son índices hechos por organizaciones cuestionables en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, miré el Freedom House, ¿no? Y el índice de libertad de expresión, algunos le llaman el White House, ¿no es cierto? Y revisé también el índice de Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Índices de libertad de expresión. Entonces, tanto Colombia, Ecuador, Perú como Bolivia salen con una libertad de expresión limitada, ¿no? Con mayores problemas de libertad de expresión para Freedom House en Ecuador y Bolivia, y con mayores problemas de libertad de expresión para Reporteros Sin Fronteras en Colombia y Bolivia, ¿no? Reporteros Sin Fronteras hace, digamos, una evaluación del último año del Ecuador, ¿no? Está Lenín Moreno, el presidente, que para ellos confronta menos con periodistas, amenaza menos a medios de comunicación, digamos, la amenaza Correa se ha diluido en parte, ¿no? Pero igual, digamos, la libertad de expresión sería parcial, ¿no? Ellos tienen ahí una especie de coloración, ¿no? Para los países que tienen libertad de expresión casi plena. Chile, por ejemplo, sale con un color distinto, ¿no? A pesar de la concentración también que hay en Chile, pero bueno, se mira fundamentalmente las leyes
y la intervención del Estado y la seguridad de los periodistas, ¿no? En el caso de Reporteros Sin Fronteras, ese es el tema y por eso Colombia aparece con una nota, digamos, entre comillas, desaprobatoria con relación a plenas libertades de expresión, ¿no? Ahí lo dejaría, no sé si me he ceñido al tiempo como para poder conversar a partir de estos aspectos. Muchas gracias. Perfecto.